¿Qué es el inconsciente cognitivo? Es aquel estado mental donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el sujeto. Esto no quiere decir que sea inaccesible o negado a la conciencia. Gran parte de los estímulos sensoriales que percibimos e ingresan al sistema mental son procesados en cuestión de segundos y no es difícil comprender o asimilar aquel procesamiento de información y cómo éste percute en la conducta. Ejemplo: escucho un sonido, automáticamente dicho estímulo es procesado por mi mente, donde actúan sistemas cognitivos como la percepción, atención y memoria, que ejercen operaciones mentales sin que nos demos cuenta o seamos conscientes de ello. Una vez se produce el comportamiento visible exteriormente, nos damos cuenta de los estímulos percibidos, no así de procesamiento mental, aspectos internos y poco observables. No obstante, podemos observar la actividad funcional de los sistemas mentales y cognitivos en el procesamiento de la información a través de la conducta. El evento observable exterior, producto de las operaciones mentales. El inconsciente cognitivo parte de un marco y paradigma cognitivista, computacional, donde se equipara el procesamiento mental con el procesamiento computacional. Es decir, tanto la mente como la computadora procesan información a través de distintos sistemas y funciones. Particularmente, este tipo de inconsciente está formado por sistemas y funciones cognitivas mentales que son adictivas por los estímulos sensoriales, generando un procesamiento de esta información sensorial, decodificado la información mental, y ahí es donde sistemas y operaciones cognitivas comienzan a procesar la información. No es observable o plenamente consciente en un primer momento, ya que sucede en cuestión de segundos, generando un tipo de conducta, aquello observable y comprensible para nosotros. Procesamiento de información. El inconsciente cognitivo puede procesar información sin que tengamos conciencia de ella, como reconocer patrones o estímulos. Toma de decisiones. El inconsciente cognitivo puede influir en nuestras decisiones sin que tengamos conciencia de ello, como tomar decisiones basadas en intuiciones o sentimientos. Aprendizaje y habilidades. El inconsciente cognitivo puede jugar un papel importante en el aprendizaje y la adquisición de habilidades, como aprender a tocar un instrumento musical sin tener conciencia de los procesos cognitivos involucrados. El inconsciente cognitivo es un concepto importante en la psicología cognitiva, ya que sugiere que muchos de nuestros pensamientos y comportamientos son influenciados por procesos que no somos conscientes de ellos. Características del inconsciente cognitivo. Automatización. El inconsciente cognitivo puede automatizar procesos y habilidades, permitiéndonos realizar tareas sin tener que pensar conscientemente en ellas. Eficiencia. El inconsciente cognitivo puede procesar información de manera más eficiente que la conciencia, permitiéndonos tomar decisiones y realizar acciones más rápidamente. Influencia en el comportamiento. El inconsciente cognitivo puede influir en nuestro comportamiento de manera significativa, incluso si no tenemos conciencia de ello. Ejemplos de inconsciente cognitivo. Reconocimiento de patrones. Podemos reconocer patrones y estímulos sin tener conciencia de ello, como reconocer una cara familiar en una multitud. Toma de decisiones intuitivas. Podemos tomar decisiones basadas en intuiciones o sentimientos sin tener conciencia de los procesos cognitivos involuntarios. Aprendizaje implícito. Podemos aprender habilidades y patrones sin tener conciencia de los procesos cognitivos involucrados, como aprender a tocar un instrumento musical. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Negligencia atencional. La negligencia atencional es un trastorno de la atención que se caracteriza por la dificultad para atender a estímulos en un lado del espacio, generalmente el lado izquierdo. Este trastorno puede ser causado por daño cerebral en áreas específicas del cerebro
como la corteza parietal o la corteza frontal. Definición y características. La negligencia atencional se define como la incapacidad para atender a estímulos en un lado del espacio, lo que puede afectar la percepción, la atención y la respuesta a estímulos en ese lado. Las personas con negligencia atencional pueden tener dificultad para detectar estímulos en un lado del espacio, responder a estímulos en un lado del espacio, realizar movimientos en un lado del cuerpo, o describir o imaginar objetos en un lado del espacio. Tipos de negligencia atencional. Negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos, visuales, auditivos, táctiles, estén localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. También puede depender de si el estímulo está en el campo visual o de su posición con referencia al cuerpo del paciente. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto o donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo comería la mitad de un plato de comida. Negligencia personal. El paciente no reconoce que sus extremidades ubicadas en el lado opuesto a la lesión le pertenezcan. Negligencia intencional o motora. El paciente no responde a estímulos aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Síntomas y manifestaciones. La negligencia atencional puede manifestarse de diferentes maneras, incluyendo dificultad para detectar estímulos. Las personas con negligencia atencional pueden tener dificultad para detectar estímulos en un lado del espacio. También dificultad para responder a estímulos. Las personas con negligencia atencional pueden tener dificultad para responder a estímulos en un lado del espacio. También la dificultad para realizar movimientos. Las personas con negligencia atencional pueden tener dificultad para realizar movimientos en un lado del cuerpo. Y la dificultad para describir o imaginar objetos. Las personas con negligencia atencional pueden tener dificultad para describir o imaginar objetos en un lado del espacio. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos, habilidades o comportamientos que ocurren sin intención consciente de aprender. Este tipo de aprendizaje es fundamental en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, quien argumentó que gran parte de nuestra vida mental se desarrolla fuera de la conciencia, a través de experiencias cotidianas. El individuo puede internalizar información y patrones de comportamiento sin ser plenamente consciente de ello. Mecanismos de aprendizaje inconsciente. Los mecanismos de aprendizaje inconsciente incluyen la repetición, la asociación y la imitación, la repetición de ciertas acciones o experiencias que pueden llevar a la formación de hábitos que se realizan automáticamente. La asociación, por otro lado, implica conectar un estímulo con una respuesta, lo que puede influir en nuestras decisiones y emociones, sin que lo notemos. La imitación, especialmente en la infancia, es un proceso clave donde los individuos aprenden observando y replicando el comportamiento de otros. Aprendizaje implícito. Estos han demostrado que las personas pueden aprender habilidades y patrones sin tener conciencia de los procesos cognitivos involucrados. Estudios de priming. Los estudios de priming han demostrado que las personas pueden ser influenciadas por estímulos que no recuerdan conscientemente. Estudios de amnesia. Los estudios de amnesia han demostrado que las personas con amnesia pueden aprender y recordar información sin tener conciencia de ella. Ejemplos de aprendizaje inconsciente. Aprendizaje de habilidades motoras. Las personas pueden aprender habilidades motoras como tocar un instrumento musical o montar en bicicleta. Reconocimiento de patrones. Las personas pueden reconocer patrones y estímulos. Aprendizaje de idiomas. Las personas pueden aprender idiomas sin tener conciencia de los procesos cognitivos involucrados como la gramática y vocabulario. A pesar de su relevancia, el concepto de aprendizaje inconsciente ha sido objeto de críticas. Algunos psicólogos argumentan que la distinción entre aprendizaje consciente e inconsciente puede ser demasiado simplista.
y que muchos procesos de aprendizaje ocurren en un espectro. Además, la dificultad para medir y observar el aprendizaje inconsciente plantea desafíos en la investigación psicológica, lo que lleva a debates sobre su validez y aplicabilidad en diferentes contextos. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información sin tener conciencia de ella. Esto puede incluir las capacidades de recordar habilidades, hábitos y experiencias sin tener un recuerdo constante de ellas. La memoria inconsciente es un tema complejo y fascinante que ha sido estudiado por psicólogos neurocientíficos durante décadas. Características. No consciente. La información se recuerda sin tener conciencia de ella. Esto significa que no somos conscientes de que estamos recordando esta información y no podemos acceder a ella de manera constante. Automática. La memoria inconsciente puede influir en nuestro comportamiento de manera automática. Esto significa que podemos realizar acciones y tomar decisiones sin tener conciencia de que estamos siendo influenciados por la memoria inconsciente. Implícita. La información se recuerda de manera implícita sin que seamos conscientes de haberla aprendido. Esto significa que podemos recordar habilidades y patrones sin tener conciencia de cómo lo aprendimos. Influencia en el comportamiento. La memoria inconsciente puede influir en nuestro comportamiento y decisiones de manera significativa. Esto significa que la memoria inconsciente puede afectar nuestra forma de pensar, sentir y actuar sin que seamos conscientes de ello. No requiere atención consciente. Esto significa que podemos recordar información y realizar acciones sin tener que prestar atención consciente a la información. Evidencia a favor de la memoria inconsciente. Hay varias líneas de evidencia que sugieren que la memoria inconsciente es real y juega un papel importante en nuestra vida diaria. Por ejemplo, estudios de priming. Los estudios de priming han demostrado que las personas pueden ser influenciadas por estímulos que no recuerdan conscientemente. Por ejemplo, si se les muestra una palabra a las personas y luego se les pide que completen una oración con una palabra relacionada, es probable que utilicen la palabra original aunque no la recuerden. Estudios de aprendizaje implícito. Los estudios de aprendizaje implícito han demostrado que las personas pueden aprender habilidades y patrones sin tener conciencia de ellos. Estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen han demostrado que la memoria inconsciente está asociada con actividad en áreas específicas del cerebro, como la corteza prefrontal y el hipocampo. Posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o atención. Los síndromes neuropsicológicos son trastornos del cerebro que afectan funciones cognitivas y emocionales y conductuales. Estos síndromes pueden ser el resultado de lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, también trastornos del desarrollo o diversas condiciones médicas. Es importante reconocer y tratar estos síndromes para mantener una calidad de vida óptima y evitar complicaciones a largo plazo. Disociación entre la percepción consciente e inconsciente. La percepción consciente se refiere a la capacidad de reconocer y procesar información de manera consciente, mientras que la percepción inconsciente se refiere a la capacidad de procesar información sin tener conciencia de ella. En algunos casos, las personas pueden tener una percepción consciente alterada, pero una percepción inconsciente intacta. Por ejemplo, en el síndrome de Anton, las personas pueden tener una ceguera cortical, lo que significa que no pueden ver conscientemente. Sin embargo, pueden responder a estímulos visuales de manera inconsciente, como moverse hacia una fuente de luz o evitar obstáculos. Esto sugiere que la percepción inconsciente puede estar intacta a pesar de la alteración en la percepción consciente. Disociación entre la atención voluntaria y automática. La atención voluntaria se refiere a la capacidad de enfocar la atención de manera consciente y deliberada, mientras que la atención automática se refiere a la capacidad de atender estímulos de manera automática y sin esfuerzo consciente. En algunos casos, las personas pueden tener dificultad para entender estímulos de manera voluntaria, pero pueden entender estímulos de manera automática. Por ejemplo, en el síndrome de negligencia espacial, las personas pueden tener dificultad para atender a estímulos en un lado del espacio de manera voluntaria. Sin embargo, pueden atender estímulos en ese lado de manera automática. Si son lo suficientemente salientes, como un estímulo visual brillante o un sonido fuerte, esto sugiere que la atención automática se puede estar intacta a pesar de la alteración de la atención voluntaria. Esta disociación puede ser debida a la existencia de sistemas neuronales separados para la atención voluntaria como automática. La atención voluntaria puede depender de la corteza prefrontal
y áreas asociadas, mientras que la atención automática puede depender de áreas subcorticales y vías neuronales alternativas.